Me llamo Andrea Salazar, tengo 32 años y vivo en Tijuana, México. Antes de empezar, por favor, escribe tu ciudad y país en los comentarios. Necesitamos saber hasta dónde llegan nuestras voces, porque esta historia debe llegar a cada mujer que sufre en silencio, creyéndose sola. Durante años, cargué con un secreto que casi me destruyó, un peso que me asfixiaba, que me hacía despertar en mitad de la noche empapado en sudor frío, que convirtió mi vida en una pesadilla silenciosa. Pero un día, descubrí algo que lo cambió todo. No estaba sola, éramos cinco mujeres, 5 historias diferentes, 5 vidas destrozadas, pero solo un depredador, un líder religioso admirado por miles, un hombre que usó el nombre de Dios para abusar de mujeres vulnerables. Nos hizo creer que cada uno de nosotros era especial, elegido, único, pero solo éramos 5 nombres más en una lista mucho más larga. Hoy voy a contar nuestra historia, la mía, y la de ellos, porque cuando las víctimas se unen, se rompe el silencio. Si alguna vez has sentido que llevas algo demasiado pesado, dale a me gusta ahora, y suscríbete al canal, porque lo que estoy a punto de revelar podría ser la validación que necesitas para comprender. Nunca estuviste sola, él simplemente te lo hizo creer. Tenía 21 años cuando entré por primera vez a esa iglesia. 21 años. Repite eso conmigo. 21 años. Hoy, cuando miro fotos de aquella época, veo a una niña con ojos enormes, demasiado llenos de esperanza, buscando algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Déjame contarte quién era Andrea Salazar a los 21 años. Acababa de perder a mi abuela, mi abuelita Rosa, la mujer que me crió mientras mi madre trabajaba 2 turnos para pagar las cuentas, la mujer que me enseñó a rezar, que me preparaba chocolate caliente en las noches de invierno, que me decía todos los días que era especial, que Dios tenía un gran plan para mí. Cuando ella murió, fue como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo mis pies. Ya no sabía quién era, ya no sabía en qué creer, ya no sabía cómo seguir adelante. Mi madre, intentando ayudar de la única manera que sabía, me sugirió que buscara una iglesia. Ve a buscar a Dios, niña, Él te dará las respuestas que yo no sé darte. Y así fue como llegué allí. No fue en una gran catedral, no fue en un templo famoso, fue en una pequeña iglesia, en un barrio común y corriente, con sillas de plástico y un proyector que falló a mitad del himno. Parecía seguro, parecía humilde, parecía genuino. Necesito que entiendas quién era yo antes de que entendieras lo que él hizo. Era estudiante de enfermería, 3er semestre, buenas notas, soñaba con trabajar en pediatría, cuidar niños enfermos, marcar la diferencia. Tenía un cuaderno donde anotaba mis planes: terminar la universidad, conseguir trabajo en el hospital general, tal vez algún día abrir una clínica comunitaria. Era una hija devota, llamaba a mi madre todos los días, aunque vivía sola en una habitación alquilada cerca de la universidad. Enviaba dinero siempre que podía, aunque ganaba poco con mis prácticas. Yo era un amigo fiel. Tenía un pequeño grupo de amigos de la escuela que se reunían cada mes para tomar un café y charlar sobre la vida. Yo era una mujer de fe. Rezaba todas las noches antes de dormir, tal como me enseñó mi abuela. Creía que Dios era bueno, creía que tenía un propósito, creía que si hacías lo correcto, te pasarían cosas buenas. No fui problemático, no fui provocador, no fui seductor. No pedí nada. Esto es importante, esto es crucial, porque después, cuando todo salió a la luz, eso es exactamente lo que dijeron de mí, de nosotros. Ella debe haber estado provocándome. Tan joven, tan hermosa. ¿Qué esperaba? ¿Por qué no se fue antes si estaba tan mal? Debe haberle gustado la atención. Necesito que recuerdes quién era. Una chica de luto, una estudiante de enfermería, una hija que llamaba a su madre todos los días, una joven que buscaba consuelo,
espiritual tras la mayor pérdida de su vida. Ese era yo, y eso es exactamente lo que vio. No es una persona, es una presa. Los depredadores no buscan mujeres fuertes y seguras rodeadas de apoyo. Buscan vulnerabilidad, buscan soledad, buscan dolor. Me vio entrar sola a esa iglesia, con los ojos rojos de llorar toda la noche. Me vio sentada en la última fila, abrazando mi bolso como un escudo. Me vio agachar la cabeza durante las oraciones y no poder levantarla. Y él vino a mí, no el primer día. Los depredadores son pacientes. Esperó 3 domingos, 3 domingos observándome, estudiándome, aprendiendo mis patrones. El cuarto domingo, al terminar el servicio y salir rápidamente como siempre, él estaba en mi camino, con esa sonrisa, con esa voz suave, con esas palabras que parecían ungidas. Hermana, no pude evitar notar que llevas una carga muy pesada. Dios me puso en el corazón orar por ti. ¿Puedo? ¿Qué se suponía que debía decir? No, un líder religioso ofreciendo una oración, justo. En el lugar que había venido a buscar, dije que sí, y en ese momento, sin saberlo, entregué la llave de mi propia destrucción. Oró por mí ese día, una oración hermosa y conmovedora, llena de palabras sobre sanación y propósito. Cuando terminó, yo estaba llorando, él también, o al menos fingió estarlo. Eres especial, dijo. Dios tiene un llamado único para tu vida. Lo veo, lo siento, especial, único, elegido, las mismas palabras que le dijo a Mariana, a Gabriela, a Lucía, a Carmen, las mismas palabras que probablemente le dijo a docenas de personas antes que nosotros. Pero yo no lo sabía, pensé que era cierto, pensé que por fin, tras perder a mi abuela, alguien había visto algo valioso en mí. Tenía 21 años, estaba de luto, solo quería creer que mi vida tenía sentido, y él utilizó cada pedacito de ese dolor contra mí. Si estás viendo esto y te reconoces en esta historia, si tú también eras joven y vulnerable cuando alguien en posición de poder se te acercó, comenta abajo, yo también. Era joven, necesitamos liberarnos de la vergüenza, necesitamos dejar de cargar con la culpa por haber sido humanos, por haber confiado, por haber buscado ayuda donde nos dijeron que era seguro hacerlo. Nunca fue culpa nuestra. Él tenía un método, solo lo comprendí años después, cuando por fin tuve el valor de hablar con los demás. Pero él tenía un método, un guión, un sistema probado y perfeccionado durante años, quizá décadas, de práctica. Déjame contarte cómo funcionó. Primero, la observación. Nunca se acercaba de inmediato, nunca, observaba, durante semanas, a veces meses. Estudiaba quién llegaba solo, quién lloraba durante los servicios, quién no tenía a nadie esperando afuera, quién parecía perdido, herido, desesperado por conectar. Conmigo, fueron 3 semanas de observación. Con Mariana, casi 2 meses. Con Gabriela, solo 2 semanas, porque llegó destrozada, recién divorciada, apenas podía mantenerse en pie. Calibró, esperó el momento exacto en que la vulnerabilidad alcanzara su punto máximo. Luego vino el acercamiento, siempre al final del servicio, siempre cuando la gente se marchaba y nadie prestaba mucha atención, siempre con esa postura de humildad ensayada, con la cabeza ligeramente inclinada y las manos juntas, y siempre con la misma frase inicial, hermana, no pude evitar notar que llevas una carga muy pesada. Dios puso en mi corazón orar por ti, palabra por palabra. Pensé que me lo había dicho solo a mí, que había sido una revelación divina, específica sobre mi dolor, mi pena, mi situación. Mariana pensó lo mismo, Gabriela pensó lo mismo, Lucía pensó lo mismo, Carmen pensó lo mismo. Éramos 5 mujeres completamente distintas, de distintas edades, con distintas historias y distintos dolores, pero él usó exactamente el mismo guión con todas nosotras. Después de la primera oración vino la fase de alabanza. No eran cumplidos obvios ni físicos. Al principio no, era más sofisticado. Los cumplidos eran espirituales. Se referían a nuestra alma, a nuestra vocación,
a nuestro potencial divino. Tienes un don que aún no has descubierto. Dios me mostró que impactarás muchas vidas. Hay una unción especial sobre ti. Puedo discernirla. No eres como las demás personas de esta iglesia. Tienes profundidad. Cada cumplido era un cebo, cada palabra, un anzuelo, y nos lo tragamos, todos, porque teníamos hambre, hambre de validación, de propósito, de alguien que viera valor en nosotros cuando nosotros mismos no podíamos verlo. Él lo sabía. Contaba con ello. Después de los elogios vinieron las invitaciones. Primero, los pequeños. Quedarse después del servicio para una oración extra, llegar temprano para ayudar a acomodar las sillas, participar en el grupo de estudio bíblico que dirigía los miércoles por la noche, todo normal, todo fuera de toda sospecha, todo hecho delante de otras personas. Pero poco a poco las invitaciones empezaron a cambiar. Tienes una vocación tan específica que creo que necesitamos sesiones de tutoría individualizadas. Dios me ha revelado algunas cosas sobre tu futuro que no puedo compartir en grupo. Su situación espiritual es demasiado delicada para que la discutamos en público. Y así comenzaron las reuniones privadas, en su oficina, en la iglesia, después de que todos se habían ido. Al principio, era solo una conversación. Me preguntaba sobre mi vida, mi familia, mis miedos, mis sueños. Me escuchaba con esa atención total que te hace sentir la persona más importante del mundo. Recordaba cada detalle y lo usaba semanas después para demostrar que le importaba. ¿Cómo está tu madre? Dijiste que tenía dolor de espalda. ¿Conseguiste aprobar ese examen de anatomía que te preocupaba? Ha pasado un mes desde que murió tu abuela. Sé que fechas como estas son difíciles. Me sentí visto, cuidado, protegido. Eso es exactamente lo que él quería que yo sintiera, porque cuando te sientes protegido, bajas la guardia, y cuando bajas la guardia, no te das cuenta de que empiezas a cruzar los límites. Un toque en el hombro que dura demasiado tiempo, un abrazo que se vuelve demasiado fuerte, un elogio sobre su apariencia disfrazado de observación espiritual. Dios te hizo tan hermosa, es una pena que no lo reconozcas, y no lo cuestionas, porque es un hombre de Dios, porque solo quiere lo mejor para ti, porque estás demasiado agradecida por su atención como para arriesgarte a perderla. Mariana me dijo que para ella era igual, las mismas caricias, los mismos abrazos, los mismos cumplidos con tintes religiosos. Gabriela dijo que incluso usó los mismos pasajes bíblicos para justificar su cercanía física, el cantar de los cantares, el amor entre pastor y oveja, la intimidad entre maestro y discípulo. Lucía recordaba exactamente las mismas frases que yo, palabra por palabra, como si hubiera memorizado un manual. Y Carmen, la más pequeña de nosotras, solo tenía 19 años cuando empezó con ella. 19. Usó el mismo guión con una chica de 19 años. Eso no era amor. Eso no. Era una conexión especial. Eso no era Dios hablando a través de él. Fue una depredación sistemática, calculada, repetida. No nos eligió porque fuéramos especiales. Nos eligió porque éramos vulnerables. Porque estábamos solos. Porque necesitábamos desesperadamente creer que alguien se preocupaba por nosotros. Y convirtió esa necesidad en nuestra prisión. Años después, cuando finalmente nos conocimos y comparamos historias, la sorpresa no fue descubrir lo que había hecho, sino descubrir que nos había hecho exactamente lo mismo a todos, el mismo elogio, las mismas invitaciones, las mismas justificaciones bíblicas, las mismas promesas, las mismas amenazas se produjeron cuando intentamos hacer preguntas. No éramos especiales para él, éramos intercambiables. Solo éramos cuerpos y almas que consumir antes de pasar al siguiente. Si estás viendo esto y reconoces este patrón, si alguien usó este guión contigo, comenta, también me dijo que yo era especial, porque cuantas más historias compartimos, más difícil les resulta seguir cazando en silencio. Hay un tipo de abuso que no deja marcas visibles, no hay moretones que fotografiar, no hay huesos rotos que radiografiar.
No hay cicatrices que mostrar al mundo como prueba, pero deja heridas tan profundas que años de terapia apenas pueden tocarlas. Es abuso espiritual, y es el arma más poderosa que posee un depredador religioso. Déjame explicarte cómo funciona. Cuando creces en una cultura de fe, cuando te han enseñado desde pequeño que Dios es real, que existe un plan divino, que los líderes religiosos son ungidos y elegidos, llevas eso en tu ADN. No es solo una creencia, es todo el marco de tu comprensión del mundo. Él lo sabía, y usó cada pieza de esa estructura para encarcelarme. Comenzó con las revelaciones. Andrea, estuve orando por ti anoche y Dios me mostró algo. Siempre empezaba así. Él estaba orando, Dios lo demostró, como si el creador del universo estuviera personalmente involucrado en cada detalle de nuestra relación. Dios me reveló que existe una conexión especial entre nosotros, una conexión que trasciende lo natural, trasciende lo natural. Esa frase todavía me persigue, porque lo que estaba haciendo era tomar algo que me incomodaba, algo que mi instinto gritaba que estaba mal, y vestirlo como ropa sagrada. El toque que duró demasiado, era la unción que se transfería. El abrazo fue demasiado fuerte, era amor espiritual, paternal. La proximidad física que me hacía querer alejarme, era una intimidad divina que no tenía la madurez suficiente para comprender. Y cada vez que sentía esa incomodidad, esa voz interior que me decía que algo no estaba bien, él tenía una respuesta preparada. Lo que estás sintiendo es el enemigo tratando de destruir lo que Dios está construyendo entre nosotros. El enemigo, Satanás, el diablo, convirtió mi intuición en pecado. Piénsalo, cada vez que mi cuerpo, mi mente y mi espíritu intentaban advertirme del peligro, me convencían de que esa advertencia era un ataque demoníaco, que dudar de él era dudar de Dios, que cuestionar sus intenciones era abrir la puerta al mal. ¿Confías en Dios, Andrea? Sí, pastor, así que confía en lo que Dios está haciendo a través de mí. Era una trampa perfecta, una prisión sin barrotes, porque las paredes estaban hechas de todo lo que yo consideraba sagrado. Mariana me contó que él usaba la misma técnica con ella. Siempre que dudaba, siempre que algo dentro de ella se resistía, él traía a Dios a la conversación. Mariana, sé que tu carne está luchando. La carne siempre lucha contra el espíritu, pero necesitas entregar tu voluntad a Dios. Entrega tu voluntad, deja de confiar en ti mismo, entrégale todo tu discernimiento. Fue aún más cruel con Gabriela. Acababa de salir de un matrimonio abusivo, estaba devastada, pensando que nunca volvería a confiar en nadie, y él le dijo, mirándola a los ojos, tomándole las manos, tu exmarido era un hombre de carne y hueso, yo soy un hombre de Dios. Eso me parece diferente, porque es sagrado. Él tomó su trauma y lo utilizó como herramienta de manipulación. Lucía era la más devota de nosotras. Había crecido en la iglesia, se sabía la Biblia de memoria y soñaba con ser misionera, y él usó precisamente eso en su contra. Lucía, ¿conoces la historia de Abraham e Isaac? A veces Dios nos pide hacer cosas que no entendemos, cosas que parecen malas a los ojos humanos, pero la fe es obedecer incluso sin entender. Comparó lo que le hacía con él, sacrificio de Abraham, como si abusar de una joven de 22 años fuera una prueba divina de fe, y Carmen, la menor, de 19 años, apenas comenzaba a forjar su propia identidad espiritual. Era arcilla en sus manos. Él moldeó su fe desde cero, construyendo toda una teología donde él era el mediador entre ella y Dios. Eres demasiado joven para escuchar a Dios directamente. Por ahora, Él te habla a través de mí. ¿Te lo imaginas? A una chica de 19 años a la que le enseñaron que solo podía acceder a Dios a través del hombre que la maltrataba. La dependencia que esto crea es total, absoluta, devastadora, porque no era solo dependencia emocional, era dependencia espiritual. Él no era solo mi mentor ni mi consejero, era mi conexión con lo divino, mi puente hacia la salvación, mi acceso a lo sagrado. Si me alejara de él, me estaría alejando de Dios.
Si le preguntara a él, estaría cuestionando a Dios. Si lo denunciara, estaría luchando contra Dios. ¿Cómo escapar de una prisión así? Despertaba en medio de la noche empapado en sudor frío, sintiendo que algo terrible me estaba sucediendo, pero inmediatamente oraba pidiendo perdón por esos pensamientos. Le pedí a Dios que disipara mis dudas, que me hiciera más sumiso, que me ayudara a confiar en el pastor. Oré para que Dios me ayudara a aceptar mi propio abuso. Esto es lo que hace la manipulación espiritual. Toma lo más profundo de ti, la parte que busca significado y trascendencia, y transforma esa búsqueda en una reacción en cadena. Cuando finalmente logré salir, años después, la herida más difícil de sanar no fue lo que le hizo a mi cuerpo, fue lo que le hizo a mi fe. Durante mucho tiempo, no podía entrar a una iglesia sin sufrir ataques de pánico, no podía escuchar música religiosa sin llorar, no podía rezar sin oír su voz mezclada con mis oraciones. No solo me robó la inocencia, me robó mi conexión con lo sagrado, me robó la capacidad de creer en algo más grande, me robó el consuelo que la fe debería brindar. Y eso, de todo lo que ha hecho, es quizá lo que más me cuesta perdonar. Si estás mirando y alguien ha usado tu fe en tu contra, si alguien ha convertido a Dios en una herramienta de control, comentas, también usó a Dios en mi contra. No fuiste débil por creer, no fuiste estúpido por confiar, buscabas algo puro y sagrado, y Él lo contaminó con sus manos sucias. Es su culpa, siempre ha sido suya, solo suya. Recuerdo cada detalle de ese día. Es extraño cómo funciona el trauma. Olvido dónde puse las llaves, olvido cumpleaños, olvido conversaciones que tuve la semana pasada, pero ese día está grabado en mi memoria con precisión quirúrgica. Cada sonido, cada olor, cada palabra. Habían pasado 4 meses desde que empezó a ser mi mentor. 4 meses de reuniones en la oficina después de la iglesia. 4 meses de oraciones especiales, revelaciones divinas, toques que se volvían cada vez más frecuentes, más largos y más difíciles de ignorar. Pero me repetía que todo estaba bien, que era normal, que era espiritual. Hasta ese viaje, había una conferencia de jóvenes en Ensenada, a 2 horas de Tijuana. Él iba a predicar. Varios miembros de la iglesia asistirían, y me invitó a ir como su asistente ministerial. Andrea, necesitas aprender a servir en eventos importantes. Es parte de tu entrenamiento. Mi madre se sintió muy orgullosa cuando se lo conté. Su hija, asistente del pastor en una conferencia, me ayudó a empacar, me dio dinero extra para emergencias, me abrazó en la puerta y dijo que estaba orando por mí. Si ella supiera, la conferencia se celebró en un hotel sencillo cerca de la playa. Al llegar, descubrí que las habitaciones estaban reservadas de forma extraña. Los demás miembros de la iglesia estaban todos en el segundo piso. Su habitación estaba en el tercero, aislada, y la mía también. Nos acercamos para que fuera más fácil preparar los sermones, explicó. No lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? El primer día transcurrió con normalidad. La conferencia, el grupo de jóvenes, el servicio religioso, el predicando con esa autoridad que tanto admiraba. Me quedé entre bastidores organizando materiales, sintiéndome importante, útil, parte de algo más grande. Esa noche, cuando todo había terminado, me llamó a su habitación para repasar el sermón del día siguiente. Trae tu Biblia y tu cuaderno. Lo tomé. Cuando llegué, estaba diferente, más relajado. Se había quitado la chaqueta y se había arremangado la camisa. Había una botella de vino en la mesa. El vino es bíblico, dijo al ver mi expresión. Jesús convirtió el agua en vino. No seas legalista. Nunca había bebido, pero él era el pastor. Conocía la Biblia mejor que yo. Si él decía que estaba permitido, debía estarlo. Bebí un vaso, luego otro. Empecé a sentirme mareada, mis pensamientos confusos. Empezó a hablar del sermón, pero poco a poco la conversación cambió. Habló de la soledad, del peso del liderazgo, de cómo nadie entendía lo que llevaba encima. Eres la única persona con la que puedo ser
vulnerable. Andrea, Dios te puso en mi vida por una razón. Me sentí especial, elegido, el gran hombre de Dios confiándome sus secretos. Se sentó más cerca y tomó mi mano. ¿Sientes esta conexión entre nosotros? Esta cosa que desafía toda explicación humana. Sentí algo, pero no podía identificarlo. No sabía si era conexión o miedo. No sabía si era especial o estaba mal. Empezó a orar, allí mismo, tomándome las manos, con los ojos cerrados y en voz baja. Señor, gracias por esta hija espiritual. Gracias por esta conexión sagrada. Bendice lo que estás haciendo entre nosotros. Y mientras oraba, sus manos comenzaron a moverse. Me quedé congelado. Esto es lo que nadie te cuenta de estos momentos. No luchas, no gritas, no corres, te quedas paralizado. Tu cuerpo se bloquea como un animal ante un depredador, porque una parte primitiva de tu cerebro decide que permanecer inmóvil es la mejor opción para sobrevivir. Me quedé inmóvil, continuó orando. Las palabras sagradas se mezclaban con lo que hacían sus manos, como si fueran una sola cosa, como si una cosa santificara a la otra. Eso es unción, Andrea, es el espíritu que fluye entre nosotros. No tengas miedo, no es pecado cuando viene de Dios. Quería decir que no, la palabra se me atragantaba, me ahogaba, pero ¿cómo se le dice que no a Dios? ¿Cómo se rechaza una bendición? ¿Cómo se aleja a un hombre ungido, elegido, respetado por miles? Debió haber visto algo en mi rostro, miedo, quizás, confusión, porque se detuvo un momento y me miró con esos ojos que me parecieron tan amables. ¿Confías en mí? Asentí, porque era cierto, confié, a pesar de todo lo que me gritaba el cuerpo. Confié. ¿Confías en Dios? Asentí de nuevo. Entonces ríndete, deja de luchar, lo que está sucediendo es sagrado. Dejé de luchar, no voy a describir lo que pasó después. No hace falta, ya sabes. Y quienes han pasado por algo similar lo saben incluso mejor que yo. Lo que voy a describir es lo que pasa después. Al terminar, volvió a orar, una oración de gratitud, como si hubiéramos participado en un servicio particularmente conmovedor. Esto queda entre nosotros y Dios, Andrea. El mundo no lo entendería. La gente es demasiado carnal para comprender conexiones espirituales de este nivel. Regresé a mi habitación a trompicones. Me di una ducha tan caliente que me quemó la piel. Me froté el cuerpo hasta que se puso rojo, y lloré toda la noche sin entender exactamente por qué lloraba. ¿Por qué si fue una bendición? ¿Por qué dolió tanto? Si era Dios. ¿Por qué me sentía tan sucio? Si fuera sagrado, ¿por qué querría arrancarme mi propia piel? A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Predicó el sermón con la misma autoridad de siempre. Recibió aplausos, elogios y abrazos de sus admiradores. Y me miró desde el escenario con esa sonrisa. Nuestro secreto, nuestra conexión especial. Vomité en el baño del hotel 3 veces ese día. Cuando regresamos a Tijuana, me dije que solo había sucedido una vez. Un momento de debilidad, una excepción. Pero no fue solo una vez. Nunca es algo que ocurre solo una vez. Si estás mirando y reconoces ese momento de congelamiento, si también te quedaste paralizado cuando debías haber corrido, comenta, yo también. No hay vergüenza en haber estado congelado. Es biología, es supervivencia. Tu cuerpo hizo lo necesario para mantenerte vivo. La vergüenza es suya, siempre ha sido suya, solo suya. 3 años, 2 meses y 17 días. Así duró ese secreto como una piedra atada al cuello, ahogándome en cámara lenta mientras sonreía al mundo fingiendo que todo estaba bien. Déjame contarte cómo es vivir así. Te despiertas por la mañana y, por unos segundos, lo olvidas. Tu cerebro aún está despertando, y hay un breve y precioso instante en el que eres simplemente una persona normal que despierta a otro día, y luego te acuerdas. Es como recibir un puñetazo en el estómago. Todos los días, todas las mañanas, ese peso que regresa, esas náuseas que aumentan, esa voz interior que
Empieza su mantra diario de destrucción. Desarrollé rituales para sobrevivir. Solía ducharme con agua demasiado caliente, tan larga que mi piel se quedaba roja durante horas, como si pudiera limpiarme por fuera de lo sucio que estaba por dentro. Llevaba ropa holgada y oscura que ocultaba mi cuerpo. No quería que nadie me mirara, no quería que nadie viera lo que estaba segura de que estaba escrito en mi piel para cualquiera que supiera leer. Evitaba los espejos. Cuando necesitaba prepararme, me concentraba en partes aisladas, un ojo a la vez, la boca, nunca toda la cara, nunca el cuerpo, porque cuando me vi en mi totalidad, la vi a ella, la chica que permitió que pasara, la mujer que no dijo que no, la persona sucia y rota, cómplice de su propio abuso. La culpa era constante. Si no hubiera ido a ese viaje, si no hubiera bebido el vino, si no hubiera llevado ese vestido, si no le hubiera sonreído tanto, si no hubiera necesitado tanta atención, revisé cada momento, buscando dónde me había equivocado, dónde lo había provocado, dónde le había dado luz verde, algo que aparentemente él interpretó como permiso, porque era más fácil creer que yo lo había causado que aceptar que un hombre de Dios era un depredador. Era más fácil culparme a mí mismo que destruir toda la estructura de fe que sustentaba mi vida. La vergüenza fue peor. La vergüenza no es culpa. La culpa es por lo que hiciste. La vergüenza es por quién eres. No solo sentía que había hecho algo malo, sentía que estaba equivocado, que había algo fundamentalmente roto, sucio, podrido en mí que lo había atraído, que lo merecía. Dejé de llamar a mi madre todos los días. ¿Cómo podía oír su voz, tan orgullosa de su hija que trabajaba con el pastor, sabiendo lo que realmente estaba pasando? Dejé de ver a mis amigos. No podía fingir ser normal durante horas, y temía que si me quedaba cerca de ellos demasiado tiempo, se darían cuenta, me descubrirían, lo sabrían. Me aislé completamente, y cuanto más me aislaba, más dependía de él. Era la única persona que lo sabía, la única persona con la que no tenía que fingir, la única conexión que tenía con otro ser humano que conocía mi secreto. Es perverso, ¿verdad? El abusador se convierte en el único consuelo, la herida en la venda, el veneno en el único alimento disponible, y él lo sabía, lo cultivó. Hubo un momento, quizás un año después, en que intenté terminarlo. Reuní todo el coraje que tenía, ensayé las palabras durante semanas y finalmente le dije que no podía más, que esto me estaba destruyendo, que necesitaba escapar. Escuchó en silencio, ese silencio pesado y calculador que había aprendido a temer, y luego habló. Andrea, ¿sabes lo que pasa si te alejas? No, lo sabía, pero él se aseguró de explicarlo claramente. Primero, perderás tu comunidad. Esta iglesia es tu familia. ¿Estás listo para perder a tu familia? No lo fue. En segundo lugar, ¿crees que alguien te creerá? Tú, una veinteañera confundida, contra mí, un pastor respetado durante décadas, con miles de seguidores, dirán que estás loca, que buscas atención, que estás poseída por demonios que intentan destruir a un hombre de Dios. Sabía que tenía razón. Tercero, tu madre, le contaste lo feliz que eres en la iglesia, lo mucho que estás creciendo espiritualmente. ¿Qué crees que le pasará cuando descubra la verdad? ¿Quieres destruir a tu madre? Yo no quería. Y cuarto, se acercó, me tomó la cara entre esas manos que había aprendido a odiar y habló en voz baja. He guardado este secreto por amor a ti, pero si me obligas, puedo contarte otra versión. Puedo decir que me sedujiste, que me perseguiste, que eres una Jezabel que intentó destruir un matrimonio. ¿Quién crees que les creerá? No intenté irme nuevamente hasta 2 años después. El miedo me paralizó, miedo a que no me creyeran, miedo a que me culparan, miedo a perder todo lo que había construido, miedo a destruir a mi madre, miedo a que me descubrieran como la mentirosa, la seductora, la loca que él representaría. Así que continué, seguí yendo a los servicios religiosos, sonriendo, aplaudiendo,
fingiendo adorar a Dios mientras mi alma sangraba. Continué en las sesiones de mentoría, disociándome, saliendo de mi cuerpo, yendo a algún lugar dentro de mi mente donde él no pudiera alcanzarme. Seguí viviendo una doble vida tan agotadora que dormía 12, 14 horas al día cuando podía, porque estar inconsciente era el único alivio que conocía. Hubo noches en las que me sentaba al borde de la cama y pensaba en maneras de detenerlo todo. No entraré en detalles porque sé que muchos de ustedes conocen esos pensamientos y no quiero darles ideas. Pero debo ser sincera, pensé en rendirme. Muchas veces, lo que me mantuvo aquí fue algo pequeño y quizás tonto. Mi abuela, antes de morir, me regaló un rosario que había pertenecido a su madre. Todas las noches, incluso en los peores momentos, lo sostenía en la mano e intentaba sentir la presencia de mi abuela. Y una noche, mientras tenía en la mano aquel rosario, me vino a la mente un pensamiento que no parecía ser mío. Esto no es para siempre. 4 palabras, pero fueron suficientes para hacerme esperar un día más, y otro más, y otro más, hasta que un día, todo cambió. Si estás mirando y conoces este ciclo de culpa, vergüenza, miedo y aislamiento, si has pasado años prisionero de tu propio secreto, comenta, yo también llevé esa carga sola, ya no es necesario cargarlo. Fue un martes. Sé que suena raro recordar el día de la semana, pero cuando tu vida cambia por completo en un instante, recuerdas esos detalles. Era martes, a las 3 de la tarde, y estaba en la cafetería de la universidad intentando estudiar para un examen de farmacología que tenía lugar al día siguiente. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. ¿Eres tú, Andrea? ¿Quién asiste a la iglesia del Pastor Miguel? Se me paró el corazón, sentí una opresión en el pecho y se me cortó la respiración. ¿Quién era? ¿Se había enterado a alguien? ¿Había cumplido su amenaza de delatarme? Respondí con dedos temblorosos. ¿Quién es? Me llamo Mariana. Necesitamos hablar. Se trata de él. No estamos solos. No estamos solos. 3 palabras que revolucionaron mi mundo. No pude responder de inmediato. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, releyendo esa frase, intentando asimilar su significado. No estamos solos. Plural. Nosotros. Otros, otros, durante 3 años, había cargado con ese secreto, creyendo que era la única, la elegida, especial, la conexión divina única. Me lo había dicho tantas veces que lo había interiorizado como una verdad absoluta. Lo que tenemos es único. Andrea, nunca me había sentido así por nadie. Eres especial de una manera que ninguna otra mujer lo es. Dios te preparó específicamente para mí. Mentiras, todas mentiras. Conocí a Mariana al día siguiente, en un café lejos del barrio donde estaba la iglesia. Era mayor que yo, de unos 30 y pocos años, con el pelo corto y la mirada cansada, como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo. Al sentarnos, guardamos silencio un momento, 2 desconocidos compartiendo el secreto más íntimo y doloroso de sus vidas. ¿Cómo me encontraste?, pregunté. Vi un mensaje en su celular. Por casualidad, lo había dejado en la sacristía y sonó. No debería haberlo mirado, pero lo hice, y vi su nombre, vi el tipo de mensaje. Reconocí las palabras porque eran las mismas que solía enviarme, las mismas palabras. Me mostró capturas de pantalla que había tomado antes de que él se diera cuenta, los mensajes que me había enviado, comparados con los que le envió a ella. Eres la mujer más especial que he conocido. Para mí, en marzo, eres la mujer más especial que he conocido. Le dije en abril. Dios me reveló que nuestra conexión trasciende lo natural. Para mí, Dios me reveló que nuestra conexión trasciende lo natural. Para ella, estoy contando los minutos para nuestra próxima reunión. Para mí, eso es un martes. Estoy contando los minutos para nuestra próxima reunión. Para ella, ese mismo martes, nos envió los mismos mensajes a ambos el mismo día, quizá con solo unos minutos de diferencia. Empecé a llorar ahí mismo, en medio del café,
y no pude parar. Mariana también lloró. Lloramos juntas, dos desconocidas unidas por el mismo dolor, la misma traición, el mismo descubrimiento devastador. Yo no era especial, era uno de muchos. Todo lo que creía estaba predefinido, un guión, frases ensayadas que repetía a cada nueva víctima, como un actor que interpreta el mismo papel noche tras noche, pero no terminó allí. Mariana había investigado más. Había buscado a otras mujeres que habían dejado la iglesia en los últimos años. Había enviado mensajes cuidadosos, tanteando el terreno. Somos al menos 5, dijo. Tú, yo y 3 más que accedieron a reunirse. 5 mujeres, 5 vidas destrozadas, 5 secretos guardados en silencio, 5 personas que se creían las únicas mientras él nos coleccionaba como trofeos. La reunión tuvo lugar una semana después, en casa de Mariana. Ella era la mayor y la única que vivía sola, sin familiares cerca para hacerle preguntas. Cuando llegué, los demás ya estaban allí. Gabriela, de 35 años, divorciada, había sido su víctima durante casi 5 años. 5 años. Creía que era amor verdadero, creía que él dejaría a su esposa para estar con ella. Esperó y esperó mientras él la utilizaba y la desechaba emocionalmente, un ciclo interminable de promesas vacías. Lucía, 26 años, la devota, había sido mi amiga en la iglesia. Nos saludábamos todos los domingos, intercambiábamos sonrisas, nos sentábamos juntas durante los servicios. Y durante todo ese tiempo, ambas guardamos el mismo secreto sin saberlo. Ambas creíamos ser las únicas. Cuando nuestras miradas se cruzaron en la habitación de Mariana, fue como una bofetada. Ella sintió lo mismo. Lo vi en su rostro. ¿Tú también?, susurró ella. Asentí. Se cubrió la cara con las manos y lloró. Carmen era la más pequeña. Tenía 19 años cuando empezó. Acababa de cumplir 22. Estaba tan traumatizada que apenas podía hablar. Pasó la mayor parte de la reunión en silencio, abrazada a sus rodillas, balanceándose ligeramente como una niña asustada. Mirarla fue como ver una versión más joven de mí mismo, y comprender, por primera vez con total claridad, que lo que había hecho era depredación, calculada, sistemática, repetida. Nos sentamos en círculo en la habitación de Mariana y, uno a uno, contamos nuestras historias, y a medida que cada uno hablaba, el patrón se hacía más claro, más obvio, más nauseabundo. La observación inicial, el acercamiento después de semanas, la frase sobre llevar una carga, la alabanza espiritual, la mentoría especial, las reuniones privadas, la escalada gradual, las justificaciones bíblicas, las amenazas cuando intentamos irnos, palabra por palabra, gesto por gesto, técnica por técnica. No había inventado nada conmigo, simplemente había repetido lo que ya había funcionado decenas de veces. Gabriela, que llevaba más tiempo allí, dijo algo que nunca olvidaré. Ustedes son los que conozco, pero apuesto a que hay otros, antes que nosotros, después de nosotros. No se detendrá. Los depredadores no se detienen hasta que los detengan. Esa noche, sentada en esa habitación con esas 4 mujeres que habían comenzado como desconocidas y habían terminado como hermanas de armas, sentí algo que no había sentido en años. Enojo, sin vergüenza, sin culpa, sin miedo. Enojo, rabia por mí, por ellos, por todos los que me precedieron y que vendrían si nadie hacía nada. Y en esa ira encontré algo que pensé que había perdido para siempre: fortaleza. Si estás mirando y descubriste que no eras el único, si también sentiste esa doble traición de darte cuenta de que eran intercambiables, comentad: yo también pensé que era el único. Nunca estuviste solo, él simplemente te lo hizo creer. Aquel primer encuentro en casa de Mariana duró 7 horas. Las 7. Empezó a las 8 de la noche, y cuando volví a mirar el reloj eran las 3 de la mañana. Ninguno de nosotros se había dado cuenta del paso del tiempo. Ninguno quería irse, porque por primera vez en años, estábamos en un lugar donde no teníamos que fingir.
No necesitábamos sonreír cuando queríamos llorar. No necesitábamos medir cada palabra por miedo a revelar demasiado. No necesitábamos cargar con el peso solos. Éramos 5 mujeres sentadas en el suelo de la sala de Mariana, rodeadas de cajas, de pañuelos vacías, tazas de té frío olvidadas y un dolor compartido que nos conectaba más profundamente que años de amistad normal jamás podrían. Después de que cada uno de ellos contó su historia, hicimos algo que cambió todo. Comenzamos a comparar detalles. Mariana agarró un cuaderno y empezó a escribir una columna para cada una, y al recordar, los patrones resaltaban del papel como si estuvieran en negrita. Primer acercamiento. Todos habíamos escuchado la misma frase: Dios puso en mi corazón orar por ti, palabra por palabra, como un estreno teatral ensayado miles de veces. Los primeros elogios, todos recibimos los mismos. Tienes una unción especial, hay un llamado único en tu vida, no eres como los demás. Lucía incluso guardaba las tarjetas que él le dio después de las sesiones de mentoría. Al leerlas en voz alta, Gabriela palideció. Eran las mismas palabras que había recibido en tarjetas idénticas 5 años antes. La invitación a mentoría privada, el mismo guión, el mismo enfoque. Tu crecimiento espiritual requiere guía individual. Dios me mostró que necesito invertir específicamente en ti, como si hubiera un manual que consultara antes de cada cacería. La escalada física, idéntica, las caricias que empezaron en los hombros durante las oraciones, los abrazos que duraron demasiado, la cercanía que aumentó tan gradualmente que apenas te diste cuenta hasta que quedaste atrapado, las justificaciones bíblicas, los mismos pasajes, el cantar de los cantares, para todos, la historia de Ruth y Booz, el amor entre el pastor y las ovejas. Tenía un arsenal de versículos que tergiversaba para normalizar el abuso. Las amenazas que lanzamos al intentar irnos fueron idénticas. Nadie te creerá. Les diré a todos que me sedujiste. Destruirás a tu familia. Perderás todo lo que has construido en la iglesia. Cuando terminamos de comparar, guardamos silencio un largo rato. El cuaderno de Mariana estaba lleno, páginas y páginas de patrones idénticos. Prueba irrefutable de que nada de eso había sido especial, divino ni único. Fue depredación industrial, producción masiva de víctimas. Carmen, que apenas había hablado en toda la noche, finalmente rompió el silencio. Así que no estaba loca, su voz era tan pequeña, tan frágil, que dolía oírla. Pensé que me estaba volviendo loco, pensé que me lo había inventado todo, que había malinterpretado las cosas, que estaba exagerando. Gabriela se levantó, cruzó la habitación y abrazó a aquella niña que podría haber sido cualquiera de nosotras. No estabas loco, ninguno de nosotros lo estaba. Él quería que pensáramos eso. Ese fue el momento en que algo cambió en el aire de aquella habitación. Durante años, cada uno de nosotros había cargado no solo con el trauma del abuso, sino también con la tortura añadida de la inseguridad. ¿De verdad ocurrió? ¿Lo provoqué yo? ¿Exagero? ¿Soy yo el problema? Sembró esa duda a propósito. Era parte de la estrategia. Las víctimas que dudan de sí mismas no lo denuncian, no alzan la voz, no se unen. Pero allí, en esa habitación, la duda murió. 5 historias idénticas no fueron casualidad. 5 mujeres describiendo los mismos patrones no fue histeria colectiva. 5 víctimas reconociendo las mismas tácticas no fue una exageración. Era una prueba, era una validación, era la verdad. Lucía, que siempre ha sido la más elocuente de nosotros, dijo algo esa noche que se convirtió en nuestro lema. Solos, somos locos, mentirosos, Jezabeles que buscan atención. Juntos, somos evidencia. Juntos somos evidencia. Lo repetimos como un mantra. Lo escribimos en un papel y lo pegamos en la pared. Nos tomamos una foto para que cada uno la guarde en su teléfono, porque sabíamos que vendrían días difíciles, días en que la duda volvería, días en que el miedo nos paralizaría, días en que sería más fácil volver al silencio, y en aquellos días, necesitábamos recordar que no estábamos solos.
que nuestra historia estaba corroborada, que juntos éramos innegables. Empezamos a reunirnos cada semana, los martes, a las 9 de la noche, en casa de Mariana. Era nuestro ritual sagrado, nuestra iglesia privada, nuestro espacio de sanación. Al principio, las reuniones eran solo para desahogarse. Cada mujer llegaba con el peso de la semana y lo descargaba allí, en ese círculo de mujeres que entendían sin necesidad de explicaciones. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Dejamos de hablar solo del dolor. Empezamos a hablar del futuro. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Denunciarlo? ¿A quién? ¿Quién nos creería? ¿Qué pruebas teníamos? ¿Estábamos preparados para afrontar lo que se avecinaba? Investigamos juntas. Descubrimos que este tipo de abuso por parte de líderes religiosos era más común de lo que imaginábamos. Encontramos historias de otras mujeres, en otras iglesias, en otros países, que habían pasado por lo mismo, y descubrimos que el silencio siempre fue el mayor aliado del depredador. Mientras guardábamos silencio, él continuó, mientras cada víctima creía estar sola, él estaba a salvo. El silencio era la cadena que nos ataba, y él tenía la clave. Pero ¿qué pasaría si rompiéramos la cadena? La decisión no fue fácil. Tomó meses de discusión, lágrimas, miedo y dudas. Carmen temía que su familia se enterara. Gabriela temía perder su trabajo si se convertía en un escándalo público. Lucía temía destruir la fe de sus padres. Yo temía hacer sufrir a mi madre. Pero Mariana, la mayor, la que había llevado esa carga por más tiempo, dijo algo que puso fin al debate. Si no decimos nada, les hará esto a otros. Quizás lo esté haciendo ahora mismo, mientras estamos aquí asustados. ¿Puedes vivir con esto? Ninguno de nosotros podría hacerlo. Esa noche, tomados de la mano en círculo, tomamos la decisión. Íbamos a hablar, juntos, pasara lo que pasara, porque solo él podía silenciarnos, pero juntos, nuestras voces eran demasiado fuertes para ignorarlas. Si estás mirando y has encontrado a otras personas que han pasado por lo mismo, si has descubierto que juntos son más fuertes, comenta, juntos somos una evidencia, porque es verdad, y él lo sabe. Decidir hablar fue la parte emocional. Prepararse para hablar fue la parte estratégica, y sabíamos que si íbamos a enfrentarnos a un hombre con décadas de reputación construida, miles de seguidores devotos y los recursos para contratar a los mejores abogados, no podíamos permitirnos hacer un solo movimiento en falso. Una acusación mal preparada sería peor que el silencio. Le daría la oportunidad de hacerse la víctima, de pintarnos de conspiradores y de salir aún más fortalecido. Necesitábamos ser impecables. Mariana asumió la dirección de la organización. Había trabajado como asistente administrativa durante años y sabía documentar, archivar y crear sistemas. Transformó una habitación de su casa en lo que llamábamos la sala de guerra, carpetas coloridas para cada uno, una cronología en la pared, notas adhesivas con tareas. Parecía la oficina de un detective de una serie de televisión, pero era real, era nuestra vida. Primer paso, reunir evidencia. Cada uno de nosotros revisó celulares viejos, correos electrónicos olvidados, cuentas archivadas de redes sociales. Buscábamos cualquier comunicación que pudiera haber enviado, mensajes, grabaciones de audio, fotos, cualquier cosa. Gabriela encontró años de mensajes de WhatsApp que no se había atrevido a borrar, mensajes con declaraciones explícitas, promesas de dejar a su esposa, exigencias cuando ella tardaba demasiado en responder, oro puro en cuanto a pruebas. Lucía guardaba las tarjetas manuscritas que él le entregaba después de sus encuentros. Su letra era inconfundible, las palabras eran incriminatorias para cualquiera que supiera leer entre líneas. Tenía pocos registros directos porque me indicó que borrara todo, pero encontré transferencias bancarias, pequeñas cantidades que enviaba después de cada reunión como regalos de Dios para bendecirme. La frecuencia y las cantidades contaban una historia. Carmen
Tenía capturas de pantalla de conversaciones donde él la amenazaba cuando intentaba distanciarse. Esto fue crucial. Mostraba no solo el abuso, sino también la coerción para mantenerla en silencio. Mariana era la más organizada. Tenía un archivo completo con fechas, horas y lugares de cada reunión. Un diario que mantuvo desde el principio porque, según confesó, siempre supo en el fondo que algún día tendría que demostrar que no estaba loca. Segundo paso, buscar un abogado. Esto fue más difícil de lo que imaginábamos. El primer abogado que consultamos nos miró con un escepticismo apenas disimulado. ¿Seguro que quiere hacer esto? Casos como este son difíciles de probar. Es su palabra contra la suya. Abandonamos aquella oficina en silencio, derrotados. El segundo fue peor. Sugirió que quizás podríamos negociar un acuerdo económico discreto. Cuando Mariana dijo que queríamos justicia, no dinero, puso los ojos en blanco. Fueron necesarios 5 abogados para encontrar a la doctora Elena Vázquez. Era experta en casos de abuso institucional. Había trabajado con víctimas de sacerdotes, maestros y médicos. Conocía los patrones, conocía los obstáculos, y lo más importante, creyó en nosotros desde el primer momento. El hecho de que sean 5 lo cambia todo, dijo en la primera reunión. Una sola víctima se enfrenta al problema de la credibilidad. 5 víctimas con relatos consistentes e independientes establecen un patrón de comportamiento. Eso tiene un peso legal considerable. Nos orientó sobre cómo documentar adecuadamente las cosas, que podía usarse como prueba y que necesitaba corroboración. Nos preparó para lo que estaba por venir. Serás atacado. Tu reputación será cuestionada. Indagarán en tu pasado buscando cualquier cosa que puedan usar. Relaciones anteriores, problemas de salud mental, cualquier cosa. Prepárate. Lo éramos, o creíamos que lo éramos. Tercer paso, decidir los medios de comunicación. La doctora Elena nos dio una opción. Podíamos presentar una denuncia formal y dejar que el proceso legal siguiera su curso con relativa discreción, o podíamos hacerlo público, contar nuestra historia y usar la opinión pública como aliada. Discutimos por semanas. Hacerlo público significó exponer nuestras vidas, significó que nuestros nombres, nuestros rostros, nuestras historias más íntimas estarían disponibles para que cualquiera las juzgara. Significó que nunca más seríamos solo Andrea, Mariana, Gabriela, Lucía y Carmen. Seríamos para siempre las mujeres que acusaron al pastor. Pero también significó que otras víctimas podrían encontrarnos, que mujeres en situaciones similares sabrían que no estaban solas, que él no podría callarlo como probablemente lo había hecho antes. Decidimos ir a público. Encontramos a una periodista de investigación que ya había cubierto casos similares. Pasó semanas verificando nuestras historias, contrastando información y confirmando fechas y eventos. Periodismo serio, no sensacionalismo. Y entonces, justo cuando estábamos casi listos para dar el siguiente paso, se enteró. No sé cómo, quizás alguien habló. Quizás tenía contactos en lugares que jamás imaginamos. Quizás la paranoia de los depredadores desarrolló antenas para este tipo de amenaza, pero él se enteró. Primero llegaron los mensajes, no amenazas directas. Era demasiado astuto para eso. Mensajes llenos de preocupación pastoral. Andrea, he oído que estás pasando por un momento difícil. Estoy rezando por ti. Ten cuidado con la gente que quiere usar tu dolor para sus propios fines. Luego vinieron los intermediarios, miembros de la iglesia que aparecían de repente para saber cómo estaba, haciendo preguntas sobre lo que había estado haciendo y con quién me había reunido. Gabriela recibió la visita de su esposa, una conversación aparentemente informal sobre cuánto la iglesia la extrañaba y cuánto deseaban que regresara, pero entre líneas había una advertencia: sabemos lo que planeas. Sus padres, que aún asistían a la iglesia, se acercaron a Lucía. Habían oído rumores de que estaba difundiendo mentiras sobre el pastor. Le rogaron que dejara de hacerlo antes de que destruyera a la familia. Carmen,
la más pequeña y vulnerable, recibió mensajes anónimos, mensajes que describían detalles íntimos que solo él podía conocer. No había amenazas explícitas, pero el mensaje era claro: conozco secretos sobre ti que no quieres que el mundo sepa. Fue una sofisticada campaña de intimidación, nada que pudiéramos llevar a la policía, nada que constituyera un delito evidente, pero suficiente para recordarnos el poder que aún tenía. Habían noches en que el miedo casi ganaba. Carmen quería rendirse, lloró durante horas diciendo que ya no aguantaba más, que había sido un error, que debíamos volver al silencio. Pero Mariana tomó sus manos y repitió nuestro mantra: juntos somos la prueba, solos puede destruirnos uno a uno, juntos somos demasiado fuertes para que nos derribe. Y continuamos, porque éramos 5, porque nuestras historias se corroboraban, porque el patrón era innegable, y porque cada día que posponíamos era otro día en el que otra chica vulnerable podía entrar en esa iglesia sin saber lo que le esperaba. Si estás observando y reuniendo el coraje para hablar, si estás recopilando evidencia, buscando aliados, preparándote para tu propia batalla, comenta: yo también me estoy preparando. No estás solo, y cuando estés listo, tu voz se unirá a la nuestra. El día llegó un jueves de marzo. Me desperté a las 5 de la mañana y no pude volver a dormirme. Me quedé allí, en la oscuridad, mirando al techo, escuchando mi propio corazón latir con tanta fuerza que sentía que se me iba a salir del pecho. A las 7, la noticia se transmitió en el noticiero matutino. A las 8, ya estaba en todos los portales de noticias de la región. A las 9, era el tema más comentado en las redes sociales de Tijuana. 5 mujeres acusan a pastor de abuso sistemático durante más de una década. Nuestros rostros, nuestros nombres, nuestra historia, por fin pública. El periodista había hecho un trabajo extraordinario. El reportaje fue equilibrado, bien documentado, imposible de ignorar. Mostró el patrón, los mensajes idénticos, los testimonios consistentes, la cronología que demostró que no fue una coincidencia, sino un método. Durante las primeras horas, estuve en shock. No podía hacer nada más que revisar obsesivamente las redes sociales, leyendo cada comentario, cada reacción, cada opinión de desconocidos sobre lo más doloroso de mi vida. Y entonces empezó. La reacción de la iglesia fue inmediata y brutal. El Consejo de Líderes emitió un comunicado oficial antes del mediodía: rechazamos con vehemencia las acusaciones infundadas contra nuestro querido pastor. Conocemos su integridad desde hace décadas. Estas mujeres claramente tienen segundas intenciones y están siendo utilizadas por el enemigo para atacar la obra de Dios. Usados por el enemigo. Así nos describieron: instrumentos del diablo intentando destruir a un hombre santo. Los miembros de la congregación se movilizaron como un ejército, crearon hashtags en su apoyo, grabaron videos que daban testimonio de su carácter, organizaron vigilias de oración por la restauración del pastor perseguido, y vinieron hacia nosotros. Mi bandeja de entrada explotó. Cientos de mensajes en tan solo unas horas. Arderás en el infierno por mentir sobre un hombre de Dios. Jezabel, destructora de ministerios. Que Dios tenga piedad de su alma. Sé dónde vives. Ten cuidado. Destruiste mi familia, mi matrimonio, mi fe. Espero que seas feliz. Algunos mensajes eran tan violentos que la doctora Elena nos aconsejó que presentáramos denuncias. Esto no cambió mucho. Las amenazas continuaron. Gabriela perdió su trabajo. Trabajaba para una empresa cuyo dueño era miembro de la iglesia. El viernes por la mañana, recibió un correo electrónico informándole que la despedirían debido a una reestructuración. La reestructuración era sobre ella. Solo sobre ella. Los padres de Lucía dejaron de hablarle. Le enviaron un mensaje diciendo que ya no tenían hija, que se había puesto del lado del diablo y que ya no sería bienvenida en su casa hasta que se arrepintiera públicamente. Carmen sufrió una crisis nerviosa y tuvo que estar hospitalizada unos días.
El peso era demasiado para ella. La visité en el hospital y estaba tan sedada que apenas me reconoció. Recibí la visita de mi madre. Apareció en la puerta de mi apartamento con los ojos rojos. De tanto llorar, no dijo nada, simplemente me abrazó. Y nos quedamos así un buen rato. Dos mujeres intentando aferrarse en un mundo patas arriba. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente. Tenía miedo de destruirte, mija. Me destruiste aún más al ocultarme esto durante años. Debí haberte protegido. Fallé. No, mamá, no fallaste. Él engañó a todos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de abogados, comisarías, entrevistas y audiencias preliminares. La maquinaria legal avanzaba lentamente mientras nuestras vidas seguían ardiendo. Contrató un equipo de defensa agresivo. Su estrategia era previsible: destruir nuestra credibilidad. Investigaron nuestro pasado buscando cualquier cosa útil. Descubrieron que Gabriela había recibido tratamiento para la depresión. Intentaron presentarlo como una inestabilidad mental que explicaría los delirios de persecución. Encontraron fotos mías en fiestas universitarias. Intentaron insinuar que era promiscua, que tenía antecedentes de buscar la atención masculina y que probablemente había seducido al pastor. Mencionaron el divorcio de Mariana e insinuaron que ella tenía un patrón de destruir relaciones, que estaba amargada y que quería vengarse de los hombres en posiciones de autoridad. Fue repugnante, fue doloroso, fue exactamente lo que la doctora Elena nos había advertido que sucedería. Pero entonces algo empezó a cambiar. 2 semanas después del informe inicial, el periodista me llamó. Andrea, están apareciendo otros. Las mujeres que vieron el informe se están poniendo en contacto. Dicen que pasaron por lo mismo. Algunas hace muchos años. Una dice que él abusó de ella hace 20 años. Cuando era adolescente, se le encogió el estómago. 20 años. Llevaba haciendo esto al menos 20 años. Una semana después, éramos 7, luego 10, luego 15, 15 mujeres, 15 historias, un patrón que se extendió a lo largo de más de 2 décadas de depredación sistemática. Cada nueva mujer que aparecía aportaba más piezas del rompecabezas. Una recordaba detalles que corroboraban la historia de otra. Las fechas coincidían, las ubicaciones se confirmaban. El guión que usó resultó ser aún más elaborado y antiguo de lo que habíamos imaginado. La marea empezó a cambiar. La prensa, que inicialmente había tratado el caso con cautela, ahora lo cubría con urgencia. 15 víctimas no podían descartarse como una conspiración. Un patrón que se extendía a lo largo de décadas no podía explicarse como un malentendido. Los miembros de la iglesia comenzaron a cuestionar, algunos en silencio, temiendo represalias, otros públicamente, renunciando a sus cargos y disculpándose por no haber visto las señales. El Consejo de Dirigentes, que semanas antes nos había llamado instrumentos del diablo, convocó a una asamblea extraordinaria, y en esa asamblea, bajo la presión de la opinión pública, la evidencia acumulada y la amenaza de una demanda colectiva contra la institución, finalmente, actuaron. Fue destituido de su cargo, no arrestados, no condenados. La justicia se prolongaría durante meses, quizá años, pero destituidos, arrancados, sin púlpito, sin micrófono, sin acceso a nuevas víctimas. Cuando recibí la noticia, estaba en casa de Mariana con las otras 4, nuestro grupo original, nuestra hermandad de supervivencia. Ninguno de nosotros celebró, no había forma de celebrar. La victoria tenía un sabor amargo, mezclado con años de dolor, con vidas destruidas, con una fe destrozada. Pero Carmen, aquella chica que había llegado tan rota a nuestro primer encuentro, dijo algo que se me quedó grabado. Él no le hará esto a nadie más. Y era cierto. Finalmente, después de décadas, ya no tendría acceso a niñas vulnerables que buscaban a Dios y encontraban a un depredador. Valió la pena, todo el infierno que pasamos, todo el dolor, toda la exposición, valió la pena por esa sola frase. Él no le hará eso a nadie más.
Si estás viendo y tienes miedo del infierno que viene. Después de hablar, si te preguntas si vale la pena, comenta, necesito coraje, porque vale la pena, es un infierno, pero por otro lado, hay algo que perdiste hace mucho tiempo, libertad. Necesito hacer una pausa en la historia ahora y hablarte directamente a ti, no con todos los que están mirando, contigo, tú, viendo este video con el corazón acelerado, tú, reconociendo demasiados patrones, demasiados detalles, demasiadas frases, tú, llorando ahora sin saber exactamente por qué, tú, observando, en secreto, con miedo de que alguien descubra lo que estás viendo y pregunte por qué. Sé que estás ahí, lo sé porque yo solía ser tú, y necesito que escuches lo que voy a decir como si fuera la única verdad del mundo, porque lo es. Usted no está solo, sé que lo parece, sé que te hizo creer que lo que pasa entre ustedes dos es único, especial, diferente a todo lo que ha existido jamás. Sé que construyó una prisión tan bien construida que ni siquiera se ven los barrotes, pero te lo digo, ¿cómo? Alguien que ha vivido esto, que ha llevado este peso, que ha creído las mismas mentiras, no estás solo. Estadísticamente, si te lo hizo a ti, se lo hizo a otros. Los depredadores no se detienen ante una sola víctima, no pueden, es compulsión, es un patrón, es una enfermedad. El mismo hombre que te dice que eres única le está diciendo exactamente eso a otra mujer. Quizás ahora mismo, quizás mientras ves este video, las mismas frases, las mismas tácticas, el mismo ciclo, y estas otras mujeres cargan con el mismo peso que tú, el mismo secreto, la misma vergüenza, la misma soledad. Necesito que los encuentres. No digo que sea fácil, no digo que no sea aterrador. Sé que solo pensarlo acelera el corazón y te sudan las manos, pero también sé que cuando conoces a los demás, cuando miras a los ojos a alguien que ha pasado por lo mismo y le oyes decir yo también, algo cambiará en tu interior. La vergüenza empezará a perder su poder, la culpa volverá a donde siempre perteneció, dentro de ti. Busca las señales. Observa a quien elogia excesivamente, a quien reserva para una mentoría especial, a quienes trata como sus elegidos. Estas son sus hermanas en la supervivencia, simplemente aún no lo saben. Ahora necesito hablar sobre cómo reconocer la depredación espiritual, porque si aún no estás seguro de si lo que estás experimentando es abuso, déjame darte algunas señales. Él usa a Dios para justificar la cercanía física que te incomoda, no importa cómo lo plantee, si tu cuerpo te dice que algo anda mal, tu cuerpo no miente, Dios no te dio intuición para que la ignoraras, te aísla de otras relaciones, dice que los demás no entienden, que tu familia es demasiado carnal, que tus amigos tienen celos. Los depredadores aíslan porque las víctimas aisladas son más fáciles de controlar. Él convierte la duda en pecado. Cada vez que cuestionas, dice que es el enemigo el que ataca, que es falta de fe, que es rebelión. Eso es manipulación. Cuestionar es sano, dudar es humano. Un líder genuino recibe con agrado tus preguntas. Exige discreción. Esto queda entre nosotros y Dios. El mundo no lo entendería. No se lo digas a nadie. El secreto es la herramienta más poderosa del abusador. Las relaciones sanas, incluso las de mentoría, no requieren confidencialidad absoluta. Te hace sentir especial e inadecuado a la vez. Eres único, pero necesitas mejorar. Eres elegido, pero nunca estás listo. Esto te mantiene buscando una aprobación que nunca llega del todo. Si reconociste 3 o más de estas señales, necesito que escuches. Esto no es mentoría, esto no es discipulado, esto no es cuidado pastoral, esto es depredación con vocabulario religioso. ¿Cómo protegerse? ¿Cómo salir? Primero, documenta todo, cada mensaje, cada grabación de audio, cada foto, cada transferencia bancaria, cada prueba. No borres nada, aunque te diga que lo borres, sobre todo si te dice que lo borres. Segundo, cuéntaselo a alguien fuera de su círculo, un amigo que no vaya a la
Iglesia, un familiar que no conozca, un profesional de la salud mental. Necesitas un testigo externo, alguien que no esté bajo su influencia. En tercer lugar, busca ayuda legal. Hay abogados especializados. Hay organizaciones que ayudan a las víctimas de abuso institucional. No tienes que lidiar con todo solo. Cuarto, y lo más importante, busca a los demás. Investiga con cuidado, con discreción, pero búscalos, porque juntos son la evidencia, juntos son innegables, juntos pueden lograr lo que ninguno de ustedes puede hacer solo. Y ahora necesito hacerte una promesa. Sobrevivimos. Yo, Mariana, Gabriela, Lucía y Carmen. Estamos aquí, estamos vivas. Reconstruimos nuestras vidas, pieza por pieza. No voy a mentir y decir que es fácil. La sanación es lenta. Hay días en que el dolor regresa con fuerza. Hay noches en que no puedo dormir. Hay momentos en que la fe parece perdida para siempre, pero nos estamos recuperando, cada uno a su ritmo, a su manera, pero sanando. Mariana volvió a la escuela, estudia psicología porque quiere ayudar a otros sobrevivientes. Su dolor se ha convertido en un propósito. Gabriela encontró un nuevo trabajo, mejor que el anterior, y está saliendo con alguien que la trata con verdadero respeto. Está aprendiendo que el amor verdadero no duele. Lucía se reconcilió con sus padres. Les costó tiempo, les dolió, pero finalmente lo entendieron. A veces incluso puede volver a rezar. No siempre, pero a veces sí. Carmen está en terapia, trabajando en sus heridas más profundas. Es joven, tiene tiempo, y está rodeada de gente que la quiere de verdad. Y aquí estoy, grabando este video, contando esta historia, transformando el peor momento de mi vida en algo que quizás, solo quizás, te ayude a superar el tuyo. Tú también sobrevivirás, tú también sanarás, pero no solo, nunca más solo. Si usted ha sido víctima de abuso por parte de un líder religioso, quiero que comente, no estoy solo. No necesitas entrar en detalles, no necesitas identificarte. Simplemente reconoce que existen otras personas. Simplemente hazles saber a las mujeres que leen los comentarios que no están solas. Dale a me gusta para que este video llegue a más víctimas. Cada me gusta es un paso hacia alguien que necesita escuchar esto hoy. Suscríbete al canal porque esta conversación no termina aquí. Necesitamos exponer estos patrones de depredación. Necesitamos hablar de esto hasta que ningún depredador pueda esconderse tras un púlpito. Una voz puede ser silenciada. Él silenció la mía durante años. 5 voces juntas son un grito que nadie puede ignorar. Lo demostramos. Y cuando sumas tu voz a la nuestra, seremos aún más fuertes. Comenta, comparte, habla, porque el silencio protege a los depredadores. Y nuestra era de silencio ha terminado. Si tú o alguien que conoces sufre abuso, no estás solo. Busca ayuda.